hermanos, ¿cómo están? Estamos muy contentos nosotros de poder estar juntos. Sí, no es menor estar juntos ahora. Y poder cantar al Señor y exaltar su nombre a través de la música. Y que podamos hacerlo juntos. Usted ahí de su casa, de la intimidad de su hogar. Y poder exaltar el nombre del Señor, que es por sobre todo. Delante orábamos y yo sentía que a veces no sabemos o no comprendemos con totalidad lo que pasa en el ambiente espiritual. Y que es tremendo. Y hay un par de historias que ya ustedes las conocen. Cuando Josafat fue a la guerra, cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, cómo el poder de la alabanza y la respuesta del Señor a través de la alabanza de su pueblo hizo que el ejército que iban contra Josafat, los ejércitos se confundieran. Las tinieblas se confunden, hermanos. Cuando alabamos al Señor, cuando levantamos nuestro corazón en alabanza, las tinieblas se confunden. Con Pablo y Silas vemos la obra sobrenatural del Señor, que el Señor provocó un terremoto y no solo Pablo y Silas fueron libres, sino que también los demás presos. Así que hay una obra poderosa cuando alabamos al Señor, cuando declaramos quién es Él, cuando nos centramos en Él. Así que yo te invito a que ahora ahí levantes tus manos y puedas declarar al Señor: Señor, quiero darte el elogio, la alabanza que tú te mereces. Digno eres, Señor, de toda gloria, de todo nuestro reconocimiento, Señor. Gracias, Jesús, gracias, 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 gracias. Nuestras vidas, dice la palabra, que pasan de la potestad de las tinieblas al reino de su luz admirable. Cuando damos el paso de reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas, Él nos ha trasladado, Él nos ha pasado, nos sacó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por eso ocurre lo que ahora vamos a cantar, por eso todo cambia. Por eso el Señor rompe cadenas, libera nuestras vidas. Así que lo vamos a declarar. Amén. Eres el sol de la mañana, me iluminas con tu amor, todo florece con tu luz y mi alma también, todo cambia cuando estás. Todo se llena, se transforma, solo cuando tú estás. Hay una vida en abundancia y en el corazón hay paz. La esperanza se renueva, pues vivimos para ti. Todo cambia cuando estás. Todo se llena, se transforma, solo cuando tú estás. Llega el gozo al corazón, hay sanidad y liberación. Las cadenas son rotas cuando tú estás. Ven con tu gloria, oh Señor.
resplandece con tu luz y mi alma también. Todo cambia cuando estás, todo se llena, se transforma, solo cuando estás. Hay una vida en abundancia, hay una vida en abundancia, y en el corazón hay paz, la esperanza se renueva, pues vivimos para ti. Todo cambia cuando estás, todo se llena, se transforma, solo cuando estás.
de consejero, poderoso en batalla, victorioso, 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 victorioso. La muerte no te detuvo, triunfaste sobre las tinieblas, sobre la muerte, sobre la enfermedad. Tú eres victorioso. Eres tú, Señor, eres victorioso. Aleluya. Aleluya. Glorioso, glorioso. Estamos ante tu trono, Señor, en alabanza, unidos a tu creación. Hoy nos rendimos en adoración. Como un cuerpo y templo de Dios, Dios de gloria, Dios de gloria, Señor altísimo, en tu trono estás, trono de gloria, de gracia y verdad, y por tu sangre hoy adoramos, somos tus hijos, Cordero de Dios. Estamos ante tu trono, Señor, en alabanza, unidos a tu creación. Hoy nos rendimos en adoración, como un cuerpo y templo de Dios, Dios de gloria, Dios de gloria, Señor altísimo, en tu trono estás, trono de gloria, de gracia y verdad, y por tu sangre hoy adoramos, somos tus hijos, Cordero de Dios, al que está sentado en el trono, al que está sentado lleno es de
gloria al que está sentado, Cordero inmolado, al que está sentado, León de Judá, al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que está sentado en nuestra gloria, al que está sentado, Cordero inmolado, al que está sentado, León de Judá, Dios de gloria, Dios de gloria, Señor altísimo, en tu trono sangre, por tu sangre, hoy adoramos. Te amamos con gozo.
te adoramos, te glorificamos en verdad. Te glorificamos, te glorificamos, te glorificamos en verdad. Te glorificamos en verdad. Cristo, te amamos, con gozo te adoramos, te glorificamos en verdad. Te glorificamos, Espíritu, te amamos, con gozo te adoramos, te glorificamos en verdad. Te glorificamos
glorificamos, Señor. Te glorificamos por tu obra, Señor, poderosa en la cruz del Calvario. Te glorificamos, Padre, oh, por tu amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, fue tan grande tu amor, fue de tal manera que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Oh, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir por nosotros, a morir como un pecador por nosotros. Pagó el precio que era el nuestro, colgado en un madero, azotado. Se humilló hasta lo sumo, y en lo sumo el Padre le dio la más grande victoria sobre el mal, sobre el diablo, sobre principados, sobre potestades, y lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre en todo el mundo, en todo el universo. No hay un nombre más poderoso, más alto, más grande que el nombre de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, ante el cual toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra se postrarán, se rendirán, de los que creen, de los que no creen, de los que dudan, toda rodilla se doblará. Digno, Señor, digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, bendito sea tu nombre, Señor, hoy y siempre. Salmo 24 dice que del Señor es la tierra y todo lo que hay en el mundo y los que en él habitan, dice, porque él la fundó. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y después sigue avanzando y salta y dice: alzaos, oh vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Aleluya. Los demás son ídolos, dice la palabra del Señor. Son ídolos, son falsos, tienen ojos, pero no ven, tienen oído, pero no oyen, tienen boca, pero no hablan, y los que los siguen son como ellos. El único Dios verdadero vive en nuestras vidas, vive en nuestros corazones.
es victorioso por sobre todo. Siendo Dios, bajaste a mí. Siendo Rey, viniste a servir. Por amor, fue tu amor que me rescató. Comprados fuimos en la cruz, tu sacrificio nos salvó, fue acepto ante el Padre por tu santidad. Bajaste al infierno, venciste a la muerte al decir consumado es. Y el Padre te exaltó a lo sumo en las alturas y sometió todo bajo tus pies. Las naciones son tu herencia, Jesucristo, Hijo de Dios. El cielo se abrió, el cielo se abrió. Declaremos: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, y entrará el Rey de Gloria. Bajaste a mí, siendo Rey, viniste a servir. Por amor, fue tu amor que me rescató. Comprados en la cruz, tu sacrificio nos salvó, fue acepto ante el Padre por tu santidad. Consumado es, y el Padre te exaltó a lo sumo en las alturas, sometió todo bajo tus pies. Las naciones son tu herencia, Jesucristo, Hijo de Dios. El cielo se abrió, el cielo se abrió. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de la gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor Rey de los ejércitos, es el Rey de la gloria, es el Rey de la gloria. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas,
vencidos tus enemigos y huyan delante de ti los que te aborrecen. Dios de gloria, poderoso, levántate en medio de tu pueblo, levántate en medio de las familias, levántate en medio de tu iglesia, levántate en las ciudades. Oh, declaramos, Señor, tu palabra. Dice, los últimos días aumentará la maldad, y lo estamos viendo, la maldad avalada por gobiernos. Pero la palabra también dice que sobreabundará la gracia del Señor. Sobreabundará, que nuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y todo aquel que diga el nombre del Señor será salvo. Veremos milagros, veremos cosas tremendas en los cielos y en la tierra. Eso lo dijo el profeta Joel y lo volvió a decir la palabra en Hechos capítulo 2. Oh Señor, gracias. Gracias por lo que tú harás. Gracias por lo que tú harás, Señor. Oh, aleluya. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Él es Señor. Él es Señor. Resucitado entre los muertos, Él es Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Él es Señor. Jesús es el Señor. Él es Señor. Resucitado entre los muertos, Él es Señor. Toda rodilla
se doblará. ¿Puedo imaginar eso? Cierro los ojos y me imagino ese espectáculo, hermanos. Toda rodilla, dice la palabra, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se doblará. Habrá una rendición mundial, universal, más grande. Una humillación, una rendición en el día. Oh, sí, Señor, así será. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que frente a todo lo que ocurre, lo que está ocurriendo y lo que vendrá. Como su palabra lo dice en Juan 15, separados de mí, dice el Señor, nada podemos hacer. Frente a la realidad que podamos vivir hoy día o en el futuro, esta palabra se hace tan fuerte, tan latente. Separados del Señor, nada podemos hacer. Solo de esa manera también podremos ver las situaciones con los ojos espirituales del Señor. Y eso nos va a dar una perspectiva distinta de la grandeza de Dios, que Él está por sobre todo. ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué porte está en tu corazón? ¿Creemos que perdió el control? No, hermanos, nunca. Él es Dios soberano, omnipotente. Aleluya. Él está por sobre todo. Él es el Señor. Por eso declaramos esta canción, Él es Señor. Y hay otra canción. El poder está en sus manos, todo está sujeto a Él. Derrotó al maligno y venció a la muerte. Cristo ha vencido con poder. Él venció con poder. Por eso nos dice: nunca temas, oh iglesia, nunca temas, oh hermano. El Señor está en ti, arde con su fuego. Tuya es la victoria, pues el vencedor habita en ti. Tiene poder, todo poder. Jesús venció en Golgota.
vencido en Golgota. Amén. Quiero invitarte a después que hagas este ejercicio, después que termine el culto ahí, que puedas llamar a un hermano y puedas darle palabras del Señor en relación a esto. Hermano, que el Señor ponga en tu corazón, puedas llamarlo y bendecirlo y decirle: nunca temas, hermano, el Señor está en ti, arde con su fuego. Oh, hermanos, es tiempo de llenarnos de Dios, de llenarnos de su presencia manifiesta, de llenarnos de su palabra, de no bajar nuestra mirada a lo que digan noticias o personas, sino a poner nuestros ojos en Dios, de ser guiados. La iglesia debe ser guiada por su Espíritu, de mirar al Señor y seguir caminando, porque las puertas del infierno, dice la palabra, no prevalecerán contra su iglesia. Nunca temas, oh iglesia. El Señor está en ti, arde con su fuego, tuya es la victoria, pues el vencedor habita en ti. Jesús venció en Golgota, tiene poder, todo poder, Él ha vencido en Golgota. Aleluya. Aleluya. Cuando Él se presenta en Apocalipsis a Juan, sus cabellos blancos, dice Juan, sus pies como el bronce, sus ojos, y Jesús ahí le dice: yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo. Y nos está diciendo a nosotros que el que está en Cristo, el que está en Él, vive. El que esté muerto, vivirá, dice la palabra. Cuando estamos en Cristo, aunque estemos muertos, estamos vivos. Aleluya. Y tenemos una eternidad. ¿Sabes, querido hermano? Nosotros tenemos que vivir distinto, porque nosotros sabemos muy bien el final de esto. Nosotros sabemos muy bien el final. Sabemos lo que está pasando en los cielos ahora. Se están preparando las bodas del Cordero. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Dale ahí, si estás con tu familia, dale un abrazo a tu familia. Dale un abrazo, bendícele. Bendícele. El Señor, dile, el Señor está con nosotros. Aleluya. El vencedor está con nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Señor, y abrimos nuestro corazón a tu palabra, a lo que tú quieras hablarnos a través de nuestro pastor, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias, gracias. Abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Si pudiera poner un título a lo que quiero compartir esta tarde, he tomado apuntes de diferentes hermanos y algunas cosas también que Dios nos va dando.
tendría que ser esto, restaurando el apostolado en los tiempos que estamos viviendo. Voy a partir leyendo una escritura allí en Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, la iglesia nació siendo una iglesia apostólica, una iglesia que era enviada. La iglesia de Jesucristo es y debe ser una iglesia apostólica, porque el nacimiento, lo reitero, de la iglesia y su fundamento es apostólico. Así nació y comenzó a desarrollar la primera iglesia su ministerio. Esta iglesia que es apostólica es una iglesia que es enviada. Se deduce que la iglesia es una iglesia comisionada por nuestro Señor Jesucristo con autoridad apostólica, es decir, y lo reitero, una iglesia apostólica. Qué interesante todo esto. Señor, yo quiero orar para que traigas luz, revelación de la Escritura, de tu hermosa palabra, y que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros, a todos los que están escuchando, los que están viendo. Los ojos sean alumbrados para que podamos entender todos, como cuerpo, como iglesia, lo que tú quieres, Señor, seguir progresando en nosotros. Padre, muchas gracias. Siempre escuchas la oración de tu pueblo, Señor amado. Amén. Es importante observar la actitud práctica de la iglesia naciente en Hechos, en la lectura que estaba leyendo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En primer lugar, la iglesia apostólica tiene unción y carácter apostólico. Tiene una identidad definida, en razón de que la gran comisión, de allí de Mateo 28, 18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En razón de esta gran comisión, que vayamos al mundo, que prediquemos el Evangelio, que hagamos discípulos a todas las naciones, es una comisión dada a gente que interpreta esta iglesia apostólica. La autoridad de una iglesia que reconoce su identidad apostólica aquí en la tierra. Como siempre lo señalo, la iglesia en estos tiempos tiene que cumplir su rol apostólico y tiene que cumplir también su rol profético, por supuesto, en los tiempos que estamos viviendo. Interpretar muy bien el fundamento apostólico, profético, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, que es el fundamento para nosotros en los tiempos que estamos viviendo, y siempre Cristo fue el fundamento principal para la iglesia. Aquellos que se han salido de ese fundamento apostólico, profético y cristocéntrico, lógicamente que han terminado con perfiles sectarios, porque no fueron a la fuente, que es la Escritura, y que nosotros tenemos que volver a ese fundamento. Algunos tenemos que ser reevangelizados para poder entender con claridad lo que la iglesia es en los tiempos que estamos viviendo. Una iglesia apostólica es una iglesia que tiene una fuerte dimensión de extensión. Una dimensión es definida como la medida de longitud que tiene esta iglesia. No todos los creyentes serán, lógicamente, apóstoles, por supuesto que no, pero sí todos en esta iglesia tendrán una unción y visión apostólica completamente.
Qué tremendo es todo esto. Esto me emociona, me entusiasma. Una iglesia que tiene movilidad, una iglesia que tiene agilidad, que tiene habilidad, que se mueve por los dones, en la medida que Dios va dando a cada uno de nosotros. Esa medida del don de la fe, esa medida del don de Cristo, quiero decir, cada uno la tiene. Entonces vamos cumpliendo este llamamiento de Dios de que ejercitemos el apostolado aquí en la tierra. Recuerdo apostolado, la iglesia es apostólica porque somos enviados para cumplir el propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Cuando una iglesia llega a ser apostólica, romperá todo lo que antes no fue posible. Amén. Es decir, vamos a recuperar todo lo que la iglesia primitiva tenía, y que eran muchas cosas que de ahí vamos a ir señalando algunas de ellas. La gracia da una capacidad para realizar lo que hemos sido llamados o enviados a hacer. La unción apostólica libera la gracia a la iglesia. Esa unción apostólica. Vienen tantas historias apostólicas allí en el libro de los Hechos, que realmente al leer eso te insufla fe para poder empezar a hacer lo que Dios te encargó que hicieses. Nos insufla fe de tal manera que ya no tenemos miedo de orar por los enfermos para que ellos sean sanos. Ya no tenemos miedo de predicar el evangelio. Ya no tenemos miedo de proclamar la verdad de Cristo, que el Verbo se hizo carne. Ya no tenemos temor de echar fuera un demonio, porque Dios a esta iglesia apostólica le da autoridad sobre todo demonio, sobre todo principado. Le da poder, le da unción completamente. Una iglesia que no tiene dimensión apostólica, con todos los ministerios ejercitándose, trabajando en equipo, no va a reflejar lo que Cristo quiere en los tiempos que estamos viviendo. Una iglesia apostólica tiene visión clara del proyecto eterno de Dios. Una iglesia apostólica tiene pasión por interpretar los diseños de Cristo, de los apóstoles y profetas, y tiene compasión, esto ya es movimiento, por aquellos que no conocen a Cristo, porque esta iglesia recuperó su identidad que había perdido. Ya no es una iglesia netamente pastoral, sino que es una iglesia que se mueve en una dimensión mucho mayor, tiene una visión con claridad, de extensión, no descuidando, por supuesto, el pastorado, pero tiene una dimensión de conquista, de atraer, de impactar, de penetrar, de golpear las puertas. Porque hay gente que interpreta lo que Dios quiere en los tiempos que estamos viviendo. Una iglesia apostólica, y Dios está restaurando este apostolado en la iglesia en general. Una iglesia apostólica tiene entonces visión clara del proyecto de Dios. Una iglesia apostólica pone fundamento sólido. No se deja llevar por emotividades. No se deja llevar por sentimentalismos ni por triunfalismos. Hoy día hay mucho triunfalismo. Tenemos, dicen algunos, 500 personas. Es diferente antes. Habían 120 discípulos. No eran solamente creyentes. Era otro tipo de evangelio con unción y con poder. Es el mismo, pero se está redescubriendo esta verdad apostólica. Qué tremendo lo que va a ocurrir en los tiempos que estamos viviendo. Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, del kabod de Dios, de la shekinah de Dios, de la doxa de Dios, llena de Dios. Hombres usados por Dios, jóvenes usados por Dios, señoritas, matrimonios. Porque ha interpretado que esta iglesia tiene que tener movilidad, que no es algo estático. La visión te da movilidad.
Tenemos que tener esta visión clara de proyección completa. Una iglesia apostólica pone un fuerte énfasis en la familia. Un fuerte énfasis en la familia. Pone un fuerte énfasis en el orden divino de la familia, en donde Dios está conectado con esa familia. Pero esa familia en su libre elección escoge el gobierno de Dios, el derecho de Dios de ejercer sobre ese hombre que es el sacerdote, el esposo, el amante de su mujer, el proveedor, el que está con los hijos, es padre, maestro, educador. Pero es cabeza de esa mujer. Hoy día parece que está todo cambiado. A veces son los hijos los que mandan en el hogar. Todavía se cree que en el hogar tiene que haber democracia. Es mejor la democracia sí que la dictadura. Claro que sí, estamos todos de acuerdo en eso. Pero democracia en el reino de Dios, cuidado. Porque allí el que manda es Cristo. Y Cristo, Él es el fundamento. Por lo tanto, Él estableció que dentro del marco familiar haya una cabeza, que es el hombre. Pero para ser cabeza, Él tiene que ser realmente ese hombre que ora, que intercede, que clama. Ese hombre que es adorador, ese hombre que le da directrices claras a su esposa y a sus hijos, ese hombre que es amante de su familia, ese hombre que trata bien a su mujer y a sus hijos. Eso es ser cabeza. No es para manipular, no es para ser machista. Es un hombre que pide perdón porque es hombre de Dios. Hoy día se han cambiado los parámetros. A veces son los hijos los que mandan en la casa, o a veces es la esposa la que manda en el hogar. Ese hombre tiene que cumplir la labor. Una iglesia apostólica pone un fuerte énfasis en la familia, donde esa mujer es sujeta, es sumisa, porque ve que ese hombre la trata bien, la trata con amabilidad. Los hijos ven la conducta de papá y de mamá y dicen los hijos, sí, yo también me voy a casar. La señorita dice, sí, yo también me voy a casar porque ve un ejemplo de vida. Pero cuando no se ve eso, después tenemos tantas decepciones y tenemos tantos problemas de identidades en los hijos, de la identidad clara, porque han visto realmente que está fisurada la familia de ellos. Una iglesia apostólica pone un fuerte énfasis en la familia. Una iglesia apostólica pone un fuerte énfasis en el discipulado. Discipulado es enseñar. Por tanto, vayan y hagan, ¿qué cosa? Discípulos. Esa era la iglesia apostólica. Eso está aquí. Aquí está la iglesia apostólica. Un fuerte énfasis en el discipulado, en hacer discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Es enseñarle a la gente a vivir. Es enseñarle al esposo a ser esposo. Es enseñarle a la esposa a ser esposa. Es enseñar a los hijos a ser realmente hijos. A los padres a ser padres. Es una iglesia de discípulos, no de creyentes. Por eso yo hablaba del triunfalismo. A veces creemos que podemos tener 300, 500 personas. ¡Oh, qué linda la congregación! Pero es muy diferente tener 500 miembros a tener 500 discípulos. Son cosas diferentes. Lo que Dios quiere restaurar entonces en este tiempo es el apostolado de la iglesia. Que volvamos a redescubrir esta verdad maravillosa, que es básica, esencial, que es sencilla, no es simplista, es sencilla, pero que tiene profundidad completamente. Porque la cabeza es Cristo y Él es el que gobierna a este cuerpo, a esta familia de Dios. Por lo tanto, necesitamos nosotros volver a como era la iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia apostólica pone un fuerte énfasis en la familia, en el discipulado, pone un fuerte énfasis en el movimiento de todos los discípulos. Estamos aprendiendo todo esto. No crean que yo estoy hablando esto solamente para ustedes, es para todos nosotros, es para la congregación donde pastoreamos acá nosotros.
es para todos, estamos aprendiendo. Lo que más cuesta a veces es poner en movimiento a toda la iglesia. Lo que más cuesta es sacar de la inercia a la gente. Lo que más cuesta, por ejemplo, cuando si nosotros invitamos a una reunión de oración, es lo que más cuesta. Lo que más cuesta, sacarlos de allí, de esa comodidad. Necesitamos entonces que esta iglesia apostólica se mueva de tal manera que también cada miembro tenga movimiento, tenga agilidad, tenga habilidad, tenga pasión, tenga ganas. Como siempre lo decimos, lo aprendimos alguna vez de un hermano, no me recuerdo el nombre en este momento, que la iglesia que no predica se fosiliza, que no tiene movimiento. Y es verdad todo eso. O sea, tenemos que movilizarnos, tenemos que movernos. Esa es la iglesia apostólica. Tenemos que volver a ese fundamento entonces, cristocéntrico, apostólico, profético de la iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia apostólica pone un fuerte énfasis en el carácter del obrero. Hombres maduros, mujeres maduras, matrimonios maduros, que tienen capacidad de perdonar y de pedir perdón, por hablarte de una cosa tan elemental y tan básica. Pero en los días que estamos viviendo se precisa practicar la palabra del amor perdonador, pedir perdón, perdonar y seguir adelante en virtud del proyecto eterno de Dios. Para allá caminamos. Nosotros a veces nos miramos tanto a nosotros que por eso a veces no practicamos la palabra de Dios. Tenemos que mirar, el Verbo se hizo carne, tenemos que mirar al crucificado, tenemos que mirar el proyecto de Él, tenemos que mirar de que Él quiere tener una gran familia y en virtud de todo eso, entonces nosotros practicamos más la palabra y empezamos a practicarla, a vivirla cada día en nuestra familia, con la hermandad, en el medio social que nos rodea. Esta iglesia, hermanos, es la iglesia que Dios quiere levantar en los tiempos que estamos viviendo. Completamente. Esta iglesia apostólica pone un fuerte énfasis también en el querigma y en la didaché, en la didaqué. Un fuerte énfasis en la proclamación del evangelio. Un fuerte énfasis en la prédica del evangelio. Pero también pone un fuerte énfasis en la enseñanza, en la didaqué, que es la doctrina de Cristo. O sea, es una iglesia balanceada completamente, porque es una iglesia apostólica. ¿Cuál es la diferencia entre un ministerio apostólico y de un pastor tradicional? El pensamiento de un pastor está basado en términos de seguridad y de protección de la gente, y que eso es muy bueno, porque cumple una función de apacentar la grey completamente. El pensamiento de una iglesia apostólica está basado en términos de expansión y progresión, pero sin descuidar la protección pastoral. Eso es, sin descuidar la protección pastoral. Y la iglesia sigue caminando y la iglesia sigue avanzando, entendiendo que tiene que cumplir su rol protagónico de apostolado aquí en la tierra. El problema es cuando la unción pastoral se convierte en la unción dominante de la iglesia o de la congregación del local. Entonces la iglesia piensa solamente en términos de seguridad y de protección. Eso no debe ocurrir. La iglesia tiene que expandirse. La iglesia tiene que cumplir su rol misionero aquí en la tierra. No basta tener visión, sino que tenemos que tener visión y tenemos que tener misión también. No basta tener pasión por Cristo, tenemos que tener compasión por los perdidos. No basta saber tanta escritura y meternos acá, si no la ponemos por obra, en práctica, y luego enseñarla. Por eso la iglesia tiene que tener movilidad. Ese es el sueño. Yo prefiero tener aquí unos 300 personas, 300 o quizás menos personas, pero que tengan movilidad, a tener
300 personas que solamente vienen a consumir del reino de Dios, vienen a consumir del discipulado, vienen a consumir de la enseñanza, vienen a consumir solamente de Dios y no lo dan a la gente que está muriendo, a la gente que tiene anorexia espiritual, a la gente que tiene hambre de Dios, a esa gente que está esperando que nosotros le hablemos de Cristo. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener movilidad. Es tan importante el querigma, es tan importante también la didaché, la doctrina, la enseñanza, para que vayamos creciendo completamente. El resultado es que la iglesia se convierte a veces en demasiado pastoral, en vez de ser apostólica y profética. Y por eso se cuida tanto el rebañito. ¿Estoy diciendo que no hay que cuidarlo? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que siendo una iglesia apostólica hay una extensión de visión más amplia de localidades, de países y de todas partes, porque el Señor envió a esta gente ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nos dijo que se quedaran solamente allí. Se quedaron por un tiempo allí, claro que sí, para recibir el poder del Espíritu Santo. Pero después vino la persecución y obligadamente tuvieron que salir, pero salían con esa unción y con ese poder. La iglesia de hoy día tiene que tener movilidad para hacer realmente lo que tiene que hacer en los tiempos que estamos viviendo. Por otra parte, las iglesias que son apostólicas pueden serlo sin perder lo pastoral. Y no tienen que perder lo pastoral, por supuesto que no, tienen que estar todos los ministerios allí. Y cuando están todos los ministerios allí, entonces empieza a ocurrir algo realmente sobrenatural que se vuelve natural en medio del cuerpo de Cristo. Amén. Así que, queridos hermanos y hermanas, yo los animo a que en los tiempos que estamos viviendo estemos recuperando lo que Dios quiere que realmente recuperemos para la iglesia. Ahora, por eso es que los líderes necesitan, atención a todo el liderazgo, adoptar una mentalidad apostólica. Apostólica en su dimensión completa. Y los líderes tienen que tener la capacidad de abrazar la visión de Dios y andar en todo aquello que Dios nos está dando. Entonces los discípulos necesitan ser orientados y enseñados a través de los 5 ministerios. Para algunos son 4, para algunos hoy día no hay apóstoles. Ese es otro tema, completamente. Lo único que yo digo, si no están los ministerios, ¿cómo va a ser edificada la iglesia? O perfeccionada la iglesia, tiene que ser perfeccionada, completamente. Lógicamente que bajo el mismo fundamento apostólico, profético y cristocéntrico del Nuevo Testamento. No puede ser. No hay más revelación que alguna persona mesiánica diga: Dios ahora me está revelando, y ponerlo acá. No es así. Tenemos que redescubrir, aquí está, para redescubrir las mismas verdades apostólicas y proféticas, que es el fundamento de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que recuperar su apostolado aquí en la tierra. Los discípulos necesitan ser reorientados y enseñados a través de estos ministerios. Y yo doy gracias a Dios por los ministerios que hemos tenido durante tanto tiempo acá. Aquellos que nos han visitado. Ministerios, por ejemplo, como Cristian Romo, como Jorge Mitián. Hemos escuchado tanto de Ángel Negro también, de Rubén Rodríguez, que ya está en la presencia de Dios, de Alejandro Rodríguez, de Ricardo Rodríguez, se me olvida otro Rodríguez más, de Rosario, nuestro hermano Rodríguez de Rosario también. Otros ministerios más. Yo me acuerdo de uno de Dick Williams, me acuerdo de otros más. Hombres lindos en Cristo el Señor. Y seguimos adelante. Ministerios realmente que han edificado la iglesia. Entonces la iglesia va creciendo con todos los ministerios. Ah, qué interesante eso. No solamente con un ministerio pastoral
o evangelístico o de maestría. Aquellos que son maestros y estudian teología y tienen mucha gente preparada, pero cuesta mucho sacarle movilidad. ¿Por qué? Porque solamente hay una singularidad nada más allá del ministerio pastoral, pero Dios quiere esta que sea apostólica para que todo tenga movimiento, donde dentro de ese marco de iglesia hayan apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. ¿Para qué cosa? Para que los santos hagan la obra del servicio, la obra del ministerio que le da movilidad a todo esto. Por eso tenemos que, y tiene que ser restaurada la iglesia en los tiempos que estamos viviendo, a una iglesia realmente apostólica completamente. ¿Qué características tiene entonces esta iglesia apostólica? Si nosotros leemos allí, lo voy a repetir nuevamente, en Mateo 28, 18 al 20, la primera característica de una iglesia apostólica es esta: cumple la gran comisión, con sentido y autoridad apostólica. Toda potestad me es dada, lo reitero, en los cielos y en la tierra, por tanto, vayan y hagan ¿qué cosa? Discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos es imperativo, completamente, es un mandamiento. Entonces, bautizándolos, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después dice, enseñándoles doctrina, didaqué, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Completamente. Entonces, una característica de la iglesia apostólica, cumple la gran comisión. Si no cumplimos la gran comisión, quiere decir que algo está mal. Estamos rengueando en algo. No andamos derecho en toda esta interpretación. Por lo tanto, se precisa allí tener un equilibrio. Y el equilibrio lo dan los ministerios completamente, interpretando el sólido mensaje de Cristo el Señor. Otra característica, no piensa en términos de sus necesidades, sino en las necesidades de los hermanos y también de aquellos de afuera. Vamos a leer Hechos 2:43. Dice así: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué me dices tú cómo era la iglesia? No habían necesitados, no habían necesitados. La iglesia apostólica piensa en la necesidad del prójimo. Parte primero por la congregación, por la iglesia, pero luego ayuda también a los otros. No solamente tiene verticalidad con Cristo, sino que después tiende sus manos y tiene manos horizontales para abrazar a aquellos carenciados, a aquellos que no tienen, para darles también. La iglesia tiene que tener movilidad. ¿Nos gustaría recuperar eso? Hay que recuperar todo esto, hermanos, para que seamos la iglesia que Dios quiere y podamos así agradar el corazón de nuestro amado Señor. Otra característica de la iglesia es una iglesia es generosa en darle a Dios primicias, ofrendas para los necesitados. Y eso lo estás haciendo tú, querido hermano y hermana. Yo sé que en esta pandemia se han abierto los brazos para abrazar con términos prácticos y concretos, con alguna bolsa de mercadería, con algún billete, con alguna plata, con alguna ofrenda. De hecho, a mí me ha llegado alguna ofrenda y lo hacen solamente por amor, por amor. Y uno también ha ofrendado, ¿sabes por qué? Por amor. La iglesia tiene que ser así, porque es una restauración del apostolado de esta iglesia. Es una iglesia enviada a hacer el bien, es una iglesia enviada a dar, es una iglesia enviada a hacer misericordia, es una iglesia
que tiene brazos para abrazar. Es una iglesia que tiene brazos para consolar. Es una iglesia que tiene brazos para ayudar. Es una iglesia que ayuda al necesitado. No puede haber ningún necesitado dentro del marco congregacional de iglesia. No puede haber ningún necesitado. Y el que está pasando necesidad tiene que abrir su corazón. Esta iglesia apostólica también tiene ese principio de volver, aunque esto no es doctrinal, pero sí funcionar. La iglesia por las casas, se reunía por las casas, en donde allí se va viendo realmente quién tiene verdadera necesidad. Allí hay apertura de corazón, se le enseña a abrir el corazón cuando hay necesidad, se le enseña a ser generosos y dadivosos. Esta es la iglesia que Dios quiere levantar en los tiempos que estamos viviendo. Esta es la iglesia del tiempo final, el recuperar realmente lo que teníamos antes en la iglesia primitiva. Queremos ver esta iglesia. Yo quiero ver esta iglesia gloriosa. Yo quiero ver esta iglesia de milagros, de prodigios, de dones carismáticos, pero de principios y de verdades, que no vive de sensaciones, ni de emociones, ni de triunfalismo, que vive bajo los principios establecidos por la palabra del Señor. Ese fundamento, y lo reitero y no me voy a cansar, este fundamento apostólico, profético, pero siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Otra característica de esta iglesia apostólica: manifiesta poder al testificar. Hechos 1:8. Lo vamos a leer también. Hechos 1:8. Manifiesta poder al testificar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Recibían qué cosa? Poder. ¿Qué era ese poder? Era la unción del Espíritu Santo para ser testigos, para ser mártires. Ellos sabían en la iglesia primitiva que aquel que reconocía a Cristo como el Kyrios, como el amo, como el dueño de su vida, como el Señor de su vida, sabía que tenía una confrontación en los tiempos que vivían ellos de persecución con los emperadores, con César, con todos ellos que no querían nada con los cristianos, porque ellos querían ser los señores. Pero cuando emergió la figura de Cristo como Señor, y aquel que reconocía a Cristo como Señor sabía lo que les esperaba, pero Dios les da autoridad y poder para ser testigos. La etimología es mártires. Daban la vida por Cristo. Todos, a excepción de Juan Apóstol, murieron siendo mártires, pero ellos tenían pasión por su maestro. Era gente llena de convicción, de certeza, de seguridad, porque el fundamento que puso Cristo dentro de ellos era real, era cierto, era verdadero. Hoy día tenemos que recuperar eso. Por eso la iglesia tiene que ser restaurada en su apostolado en los tiempos que estamos viviendo. Esta iglesia tenía poder. Mira, voy a leer Hechos 4:33 y vamos a ver. 4:33, Reina Valera. Voy a leer del 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Abundante gracia era sobre todos ellos. Estaba el poder, estaba la gracia, estaba la unción en cada uno de ellos completamente. Esta iglesia apostólica también tiene otra característica: reconoce la autoridad que tiene y la ejerce. Reconoce la autoridad que tiene y la ejerce. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Vamos a leer otra escritura. Mateo capítulo 10. Desde el verso 5 al 8. 10.
A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Esta iglesia apostólica tiene la capacidad para luchar contra las fuerzas del mal, completamente. Les mandó a ellos sanar leprosos, predicar el evangelio y echar fuera demonios. La iglesia apostólica no tiene temor a los demonios. No tiene temor a los demonios. La iglesia apostólica tiene esa unción fresca del Espíritu Santo. Y si hay una manifestación demoníaca, Dios les mandó a ellos: sánenlos a los enfermos, prediquen el evangelio. Pero echen fuera esos demonios. No los interroguen a los demonios, échenlos fuera, mándenlos a cambiar lejos. Demonios que están enquistados a través de brujerías, de hechicerías, de ocultismo, de malos hábitos. Demonios, incluso yo me atrevo a decir, de cagüín, de chisme, que estimulan las obras de la carne y que llegan a tu mente y con pensamientos negativos y todo lo demás. Demonios de falta de perdón también. Uno me dirá: eso es ira, es enojo, es odio, es obra de la carne. Claro que son obras de la carne, pero los demonios estimulan las obras de la carne para que tú no perdones, para que tú no pidas perdón. Está enquistado dentro de ti, querido hermano, hermana, a veces la rabia, la ira, todo eso. Dios nos manda a echar fuera bicharracos, demonios. En el Padre Nuestro, la oración universal, dice el Señor: no nos dejes caer en tentación, que oremos de esa forma, y después dice: líbranos de qué cosa, del mal. Líbranos de qué, de los demonios que atacan. ¿Dónde atacan los demonios? A tu alma. Allí tu intelecto, tu voluntad y principalmente tu estado emotivo, las emociones, los sentimientos, tus pensamientos. Allí te atacan y te quieren destrozar tu hogar, tu familia. Depende de ti si se lo permites, pero si tú sabes que eres realmente, perteneces a la iglesia apostólica, Dios te da la unción, te da la autoridad, te da el poder para echar fuera a los demonios que están atacando tu familia y tu hogar. No abrirle puertas al infierno allí. ¿Cómo se le dan puertas al infierno en la casa hogar? Lo que conversas en la mesa. ¿Cómo más le abres puertas? Lo que ves en la televisión, lo que ves en el celular. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué estás viendo tú, hombre de Dios? ¿Estás viendo pornografía? Cuidado, que los demonios te tienen agarrado. Pura conversación para hablar más de los otros. Cuidado, que los demonios están estimulando las obras de la carne. La iglesia apostólica tiene poder para echar fuera demonios. No puedo decir aquí cuántos dicen amén, porque estoy solo. Pero allá quizás tú estás diciendo amén, porque Dios te da la autoridad y la unción. Qué tremendo, qué tremendo. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Esto va a ser glorioso, hermano. Esto me entusiasma y me emociona. Sí, Señor. Sé que estamos en un tiempo un poco rígido, un poco a veces estresante por todo lo que está viviendo el cuerpo de Cristo, el mundo, todo esto con esta pandemia y todo lo que viene en realidad, todos los ingredientes que tiene toda esta pandemia. Pero también sé que Dios levanta este cuerpo, levanta esta iglesia, levanta para hacer y cumplir su propósito aquí en la tierra. No hay ninguna otra cosa mayor o mejor. Te voy a decir algo ahora que se me vino a la mente. Con plebiscito, sin plebiscito. No creo que las cosas cambien en el mundo ni en Chile, hermanos. Siendo de derecha o de izquierda, no creo que cambien las cosas en Chile.
nosotros los cristianos, los discípulos de Cristo, esta es la constitución que tenemos. No tenemos otra constitución. Esta es nuestra constitución. Querida iglesia, nosotros vamos por otro carril. Estamos en el sistema, pero no somos del sistema. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque somos una iglesia apostólica. Estamos para predicarles a ellos. Para predicarles a ellos, pero con todo poder y unción. Por eso la iglesia tiene que meterse también en la oración intercesora. La iglesia tiene que meterse allí para experimentar el toque de gloria de Dios, para experimentar sabiduría del cielo, para hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Lo que Dios nos mandó a hacer, queridos hermanos, hagámoslo en los tiempos que estamos viviendo. Cumplamos el rol protagónico de ser realmente los enviados de Dios. Otra característica, ya estoy terminando, la iglesia apostólica se mueve en sanidades. Ya está leyendo eso. La iglesia apostólica es reconocida por la manifestación de la presencia de Dios. Vamos a leer Hechos, capítulo 2, pero ya todos lo sabemos. Todos sabemos esto, lo que aconteció en realidad. Todo esto, yo lo voy a reiterar así nada más. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Escritura en Hechos capítulo 2, estaban todos reunidos juntos y dice que de repente vino del cielo un estruendo es un sonido. Y dice como de un viento recio que soplaba. Algunos teólogos dicen que los ángeles descendieron y aleteaban. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Extraordinario. Era el poder del Espíritu Santo que se estaba cumpliendo allí la promesa de Cristo cuando ascendió. Les dijo: dentro de no muchos días vendrá esa unción, vendrá ese poder. Quédense en Jerusalén, no se muevan de allí hasta que reciban la unción, el poder. Y cuando recibieron de nuevo, ¿se acuerdan de Pedro? San Pedro, aquel que negó a Cristo 3 veces, estaba allí. Ese Pedro recibió la llenura del Espíritu Santo. Después, ¿se acuerdan cuando empezaron a decir la gente que estaba allí, que estaban llenos de mosto, estaban borrachos? Sí, estaban borrachos. No embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Era el poder. La característica de la iglesia apostólica: recibía el poder, tenía poder del Espíritu Santo. Pedro, siendo un subjetivo emocional, Pedro, después que fue lleno del Espíritu Santo, se para en un Pedro objetivo, de principio, de verdad, de convicciones. Antes era de emociones, ahora tenía convicciones. ¿Qué convicción tenía? La misma convicción de su maestro, la misma seguridad de su maestro, el mismo celo de su maestro. Y se para delante de todos ahí y los empieza a exhortar, a proclamar y a refutar públicamente lo que habían hecho con su maestro. Y dice que la presencia de Dios baja de tal manera, bajó allí, porque se empezaron a experimentar compunción la gente que estaba allí. Le dice: Pedro, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos. Pedro no les dice: si quieren aceptar a Cristo, levanten la mano. La iglesia tiene que volver a su apostolado. ¿De dónde sacamos eso que hay que levantar la mano para ser discípulo? Arrepentíos. ¿Por qué arrepentíos? Porque Dios tiene derecho de controlar la vida de la gente. Porque la gente no puede vivir a su forma y a su manera. Está cansada, está agotada y quiere que tú le digas la verdad. Una iglesia apostólica dice la verdad. Hay gente mentirosa que tiene que cambiar. Hay gente chismosa que tiene que cambiar. Políticos mentirosos. Ya no se cree en ellos para nada. Tienen que cambiar.
La iglesia apostólica tiene que ser también, fuera de ser apostólica, profética, denunciar el pecado. ¿Vamos a tener problema por eso? Seguramente que sí. Seguramente que sí. Durante 4 o 5 años fui a la cárcel, hace 6, 8 meses que no voy ahora. Ustedes me preguntarán algunos a qué iba, a proclamar el mensaje del Evangelio y a discipular a aquellos que se hicieron discípulos de Cristo. Hasta he pensado que Dios me preparó para los tiempos que vienen, porque quizás puedo terminar allí. Pero no puede haber ningún temor. Porque Cristo lo vale todo. Cristo vale los latigazos. Lo que hicieron con Pablo, con Silas. Cristo lo valía todo para ellos. Pablo decía, yo con el mayor placer gastaré de lo mío. Aunque yo les amo tanto, no importa que me amen poco, ¿qué me importa? Estoy parafraseando. Pero él se gastó por Cristo. Porque Cristo lo vale todo. Esa es la iglesia apostólica, pues, hermano. La pregunta que me hago, ¿no hemos perdido eso? Claro que lo hemos perdido. Pero Dios quiere que lo recuperemos. Dios quiere restaurar su iglesia como nunca antes. Completamente. Esta iglesia apostólica es reconocida por la manifestación de la presencia de Dios. Me acuerdo de la casa de Cornelio, cuando fue Pedro para allá. Mientras estaba hablando, derrama el poder del Espíritu Santo. Iglesia apostólica. Cuando Pablo va a Éfeso, capítulo 19 de Hechos, habían algunos semidiscípulos de Apolos, que después se fue a Acaya, y quedó Pablo allí. Y Pablo está con ellos y les dice, ¿acaso ellos recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan para arrepentimiento. Pablo los bautizó de nuevo. Pablo les impuso las manos. ¿Saben lo que ocurrió? Recibieron el don del Espíritu Santo. Una iglesia apostólica. Hoy día se pueden imponer las manos y decimos, ya eres bautizado en el Espíritu Santo. Fuiste bautizado. No hay ninguna evidencia. No hay bautismo de amor, no hay bautismo de gozo, no hay evidencias tampoco de lenguas, señales, no hay nada. Y está bautizado. No está bautizado. Tienen que haber evidencias de ese gozo que te dan ganas de salir corriendo y de proclamarlo a todo el mundo, que experimenten lo que tú estás experimentando. Una vez le conté un poco de mi historia a una hermana que nos quería mucho y que ambos partieron a la presencia de Dios, que me atendían tan bien. Y yo les cuento un poco cuando recién me convertí. Y había otra persona también. Después le dijeron a Lidia, nosotros nos perdimos esto. Escúchame bien, habían aceptado a Cristo como Salvador de sus vidas, pero nunca lo tuvieron como Señor. Y yo les dije, muy bien, ahora tienen que hacer una oración de convicción, de certeza, porque Jesucristo no es solamente Salvador, es Señor, es el amo, es el dueño, es la autoridad suprema. Y les dijeron, mira lo que nos habíamos perdido, claro, porque les enseñaron un evangelio salvacionista donde el señorío de Cristo no estaba. Cuando tienes la presencia del Espíritu Santo dentro de ti, tú quieres proclamarle a todos, que nadie se te escape. Cuando has perdido esa frescura espontánea del primer amor, mira de dónde has caído, decía el mensaje a la iglesia de Éfeso.
el primer amor. Hay que volver al primer amor entonces. La Iglesia apostólica tenía ese amor por los perdidos también. Y por último, otra característica de la Iglesia apostólica. En la Iglesia apostólica la alabanza y la adoración son diferentes. Juan 4:23. Juan 4:23. Aleluya, Jesús. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, se anda buscando verdaderos adoradores. Eso significa que hay falsos adoradores. Un falso adorador es aquel que dice que es, pero no es. Una iglesia mediocre es aquella que dice que es, pero no es. Un discípulo mediocre es aquel que dice que perdona, pero no perdona, que ama, pero no ama, que es generoso, pero que no es generoso. Dios quiere que con la actitud de vida seamos adoradores, pero también con el cántico, con las expresiones. Una iglesia apostólica tiene alabanza y adoración diferente. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia apostólica que se reúne por las casas, iglesias, en la semana tiene vida. En el hogar tiene vida. Los hijos tienen vida. El esposo, la esposa, la familia tiene vida. Y después cuando se reúnen todos juntos, hay una expresión de alabanza y de adoración diferente. Porque en la semana tuvieron la vida de Cristo práctica, viviente, y levantan manos y adoran. Y el fuego del Espíritu cae sobre ellos. Y llevamos alegría al corazón de Dios. Cántico nuevo. Palabra de ciencia. Palabra de sabiduría. Es diferente. No hay que bombear el culto. A ver qué cántico pega. No. Los músicos están atentos a la insinuación del Espíritu Santo para que les diga esto es. Y cuando se están atentos entre ellos, se comunican y dicen, creo que es esto. Y el Espíritu da testimonio que es eso. Y llega un momento en que hay un acorde o una melodía y algo ocurre en el medio ambiente. Hay una atmósfera de fuego, del Espíritu Santo, de familiaridad. Dios empieza a sanar a los que están enfermos allí. Dios empieza a derribar la depresión. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia apostólica tiene alabanza y tiene adoración genuina. Y el Espíritu Santo empieza a hacerlo todo. Eso es la vida de Cristo. Esa es la iglesia apostólica, enviada, pero que practica sus fundamentos. Señor, gracias por tu palabra. Sé que tú estás recuperándonos, Señor. Sé que tú quieres que volvamos a la sencillez del cristianismo. Señor, ayúdanos por favor. Queremos andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu
y ser la iglesia que tú quieres que seamos en los tiempos que estamos viviendo. Señor, quiero ver la gloria tuya. Sé que hay muchos que quieren ver la gloria tuya. Se está proclamando por muchas partes que viene un gran avivar, un gran avivamiento, y que ese avivamiento trae una gran cosecha de vidas. Lo creo, Señor, porque es un sentir profundo que tiene la iglesia en los tiempos que estamos viviendo. Señor, que no seamos triunfalistas, que seamos genuinos, que seamos veraces, que seamos auténticos, espontáneos, que cumplamos, Señor, tus principios que están aquí, que es la palabra tuya, que es la biblioteca de 66 libros, que es la regla infalible de fe y de conducta, donde quedó plasmado aquí, Señor, tu fundamento. Que seamos lectores y hacedores de tu palabra, Señor. No solamente oidores olvidadizos. Señor, yo te pido ayuda, por favor, para mi vida, para mi esposa, para los pastores, para el liderazgo, porque necesitamos interpretar, Señor amado, tu palabra con fidelidad. Gracias, Señor. Amén y amén.